Vamos a la Biblia, Romanos, el capítulo 8. Romanos 8 quizás uno de los capítulos más favoritos de toda la Biblia. Para mucha gente es el capítulo más importante del apóstol Pablo. Y eso es decir algo, porque Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Pablo escribió 3 epístolas, así que de escoger este capítulo sobre todos los otros capítulos de Pablo es decir algo. Y este pasaje tiene muchos versículos que usted y yo conocemos, que usted y yo decimos, que usted y yo hemos memorizado, quizás que nos han ayudado a través de alguna crisis o prueba en nuestras vidas. Y quiero que veamos algunos de estos versículos favoritos. Noten el primero, que es obvio, pero el primero dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 8, versículo 1. Noten el versículo 15, otro versículo favorito de muchos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por ahí usted ve muchos carros que dicen papi. Este es papi aquí. Abba, Padre. La palabra Abba en español sería papi. ¿Ok? Olvídese de todos los papis por ahí. Este es el papi de nosotros, Dios. No estoy influyendo en las elecciones, ¿ok? Yo no conozco a ninguno de ellos. Número 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones, si usted está pasando por una crisis, este es un buen versículo para memorizar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está, tremendo versículo para usted si usted está pasando por pruebas. No se compara con lo que viene. 26. Miren el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noten que los gemidos son de Él, no de nosotros. ¿Ok? Hay gente que dice: oh, yo estoy orando con gemidos indecibles. No son tus gemidos, son del Espíritu Santo estos gemidos indecibles. Noten el 28, que es el favorito del capítulo. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces decimos: todo obra para bien. Aquí está el versículo de donde salió. Noten el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta Pablo. 35. Y el 35 no se puede leer sin leer el resto del capítulo, así que sigan conmigo el 35 al final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos vencedores, dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el mudo explota. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes ven ahora por qué este capítulo es tan tremendo y tan importante para el creyente. Un autor había dicho que si la Biblia fuera un anillo, el libro de Romanos sería el diamante, y el capítulo 8 sería el brillo del diamante. Esto fue lo que dijo un autor. Así que, hermano, el 8 de Romanos, es imposible predicar esto en una sentada, así que vamos a estar 3 domingos en este capítulo. El mensaje de hoy es un mensaje doble, así que lo seguimos la semana que viene y luego vamos a enfocarnos en ese último párrafo del capítulo. Pero el libro de Romanos, el capítulo 8 de Romanos,
es tremendo porque comienza haciendo una transición entre el capítulo 8, entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7 Pablo menciona más de 30 veces el pronombre yo. En el capítulo, lo menciona 30 veces. En el capítulo 8 ya el yo no aparece, ahora es el espíritu. Más de 20 veces aparece la palabra espíritu en el capítulo 8. Enseñando un contraste entre el hombre miserable acá en el capítulo 7 y el hombre victorioso acá en el capítulo 8. El hombre tratando de vivir en su propia carne en el capítulo 7 y el hombre viviendo ahora en el espíritu en el capítulo 8. Y esta es la transición, y por eso el capítulo comienza así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten siempre, Espíritu va con vida, pecado va con muerte. Eso siempre, esa combinación buena y mala. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a parar la lectura ahí esta mañana. Oremos. Padre, ahora queremos tu dirección en este mensaje de tu palabra. Señor, queremos que tú nos hables hoy. Señor, sabemos que no estamos aquí por accidente, tú nos has traído aquí. No estamos aquí por casualidad, tú nos has traído aquí. Señor, estamos aquí porque tú quieres que estemos aquí. Y no solamente eso, tú quieres que escuchemos tu palabra esta mañana, este mensaje en particular. Así que ayuda a que cada uno de nosotros, Señor, pueda tomar y recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy, cada uno de nosotros. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de la Biblia es bien similar a lo que dijo el Señor Jesús en Juan 5, 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Noten que no dice tendrá vida eterna, o quizás dice tiene en el presente vida eterna. Y noten la próxima frase: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Suena igualito que el capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta semana estuve hablando con una persona y me dice, oh, ese pastor no me dejó hacer algo. Y yo le dije, usted se va para el infierno. Y no sé por qué él me contó esa historia a mí. Pero la idea es, hermano, la salvación no es condicional. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted hizo, no importa lo que usted vaya a hacer. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted, nunca. Porque Cristo murió en su lugar y usted aceptó ese regalo de Dios. Y por lo tanto, para el creyente, noten ahí otra vez, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y noten la primera palabra, ahora. No dice quizás, no es futuro, dice ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, recuerde siempre, es importante recordarlo, nadie es salvo por obras y nadie mantiene su salvación por obras. Usted no vino a Cristo por obras, usted no mantiene esa salvación por obras. Fue por gracia que usted la obtuvo y es por gracia que se mantiene. La salvación es por gracia. Hermano, quiero ver algunas cosas hoy. Vamos a tomar un pequeño detour, un desvío, que vamos a ver sobre la doctrina del Espíritu Santo. Creo que es importante hablar de esto aquí. ¿Por qué? Porque esta sección de Romanos 8 es la sección, quizá la segunda sección más importante cuando se trata de la doctrina del Espíritu Santo. Cristo le enseñó a los discípulos en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, ¿cómo le llaman? El upper room, el aposento alto, ahí está. El aposento alto, el Señor le enseñó a los discípulos
14, 15 y 16 de Juan, él le habla del Espíritu, y vamos a ver esos versículos más después. Pero la segunda sección más completa sobre el ministerio del Espíritu en nuestras vidas es aquí en Romanos 8. Y yo quiero tomar un tiempo para eso hoy, porque hay tanta mala información allá afuera sobre lo que es el Espíritu Santo y lo que no es el Espíritu Santo. Y queremos hablarles un poquito hoy. Pero hermano, vamos primero a las razones ¿por qué no hay condenación para nosotros? Es primero porque dice el versículo 2, noten otra vez el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, dice el versículo 2, en Cristo Jesús ¿cuál es la palabra que él usa ahí? Me ha librado, ¿ok? Me ha librado. Entonces tenemos libertad en Cristo, Él nos ha libertado a nosotros. Entonces nosotros no tenemos ahora que buscar o ganar nada. ¿Por qué? Porque ya Él nos libró a nosotros. Él nos ha provisto la libertad. Yo no soy esclavo del pecado. Hemos hablado de eso en el capítulo 6 y 7. Ya yo no tengo que pagar la penalidad del pecado. Yo no tengo que ser dominado por el poder del pecado. Ya ahora, en Cristo Jesús, yo he recibido libertad para obedecer a Dios con libertad. Yo he recibido libertad de la ley, del pecado y de todo lo que viene con esa esclavitud. Ya no soy esclavo del pecado. No es que no peco, no es que no pecamos, seguimos pecando, somos humanos, pero no somos esclavos del pecado. Usted tiene ahora una alternativa, una decisión que usted puede tomar. Usted no tiene que pecar. ¿Usted sabía eso? Usted no tiene que pecar. Si usted decide obedecer a Dios, si usted decide andar con Dios, usted no tiene que pecar. Como dije, pecamos, pero no es porque tenemos que pecar. Antes, cuando no éramos de Cristo, teníamos que pecar. Esa era nuestra vida, ese era nuestro modo de pensar. Pecado. ¿Qué hace un pecador? Peca. Eso es lo que hace un pecador. Entonces, cuando usted ve el mundo y cómo actúa y cómo vive, y usted se molesta, ay, pero esta gente, ¿qué le pasa a esta gente? Son pecadores. Solo saben pecar. ¿Qué usted quiere? Que obedezcan a Dios. Son pecadores. Van a pecar. Y lo que ellos necesitan no es mejorarse, ellos necesitan a Cristo en su vida. Es lo que ellos necesitan. Entonces, hermanos, primero, Cristo nos libró. Segundo, Cristo tomó mi lugar, tomó su lugar. Noten el versículo 3. Él dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no podía salvarnos. Dice la Biblia que la ley nos llevó a Cristo, ¿verdad? Cristo nos dio su espíritu y su espíritu nos ayuda a obedecer. Es como una cadena, una viene detrás de la otra. Entonces, hermanos, Cristo tomó mi lugar. Él fue mi sustituto en aquella cruz, como cantamos hoy. Por eso una vez alguien me llamó y me dice, pastor, no sé si me dijo pastor, pero no sé qué término usó, pero me dijo, ¿y por qué ustedes tienen una cruz en su logo, en su rótulo afuera? Porque hay una cruz. Y yo me quedé sorprendido, porque ¿qué clase de pregunta es esa para una iglesia evangélica? Todo es de la cruz. Era un testigo de Jehová que me estaba hablando. Por eso fue que, como ellos no creen que Cristo murió en una cruz, aunque la Biblia más claro no puede estar que Él murió en una cruz, pero ellos dicen que no, Él murió en un madero, porque en Pedro dice que Él murió en un madero, pero todos los otros versículos dicen que Él murió en una cruz. Y hermano, la cruz es para nosotros una celebración. No porque ahí Cristo murió, pero porque Él tomó mi lugar. Él murió en mi lugar. Yo debí morir en aquella cruz. Cada uno de nosotros tiene que pagar el precio por sus propios pecados, o aceptar el precio que Dios pagó por nuestros pecados, que fue en Cristo. Miren otra vez el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo vino en semejanza de hombre. ¿Por qué dice semejanza de hombre? Porque Él tenía un cuerpo como el suyo y el mío, pero en el cuerpo de Él no había pecado. En el de nosotros hay pecado, y en todo otro cuerpo hay pecado. Solo Cristo era sin pecado, y por eso es semejanza de hombre. Pero Dios tomó a Cristo y Dios puso sobre Él los pecados suyos y los míos. Cada pecado que usted ha cometido y que va a cometer,
Cristo murió por ellos en la cruz. Por eso, hermanos, celebramos la cruz, porque fue la cruz que representa para nosotros libertad, representa para nosotros completa posibilidad de obedecer a Dios. Antes no podíamos obedecer a Dios, pero cuando Cristo murió, ahora podemos nosotros obedecer a Dios, porque usted y yo hemos recibido ese regalo de Dios. Usted y yo hemos aceptado el sustituto para nosotros, que fue Cristo en la cruz. Hermanos, no somos condenados porque nuestro pecado fue condenado en Cristo. Su pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Mi pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Hay gente que dice, no, pero Cristo murió para abrir las puertas del cielo. No, Él murió para tomar mi lugar. Él tomó mi lugar y su lugar. Y por eso, hermano, usted y yo no somos condenados. Miren cómo lo dice Isaías, capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo tomó sus pecados y mis pecados. Él fue mi sustituto, y por eso, hermanos, yo no tengo que pagar por mis pecados. Eso no significa que yo no pagaré consecuencias por mis pecados, porque todavía usted y yo, si usted comete un crimen o viola la ley de velocidad en la calle y lo para un policía, que usted pagará el precio y las consecuencias del pecado quizás en esta tierra, pero no, últimamente usted no va a pagar en el infierno como los otros van a pagar. ¿Por qué? Porque usted ha recibido a Cristo. Y cuando usted recibe a Cristo, usted tiene libertad completa. ¿Por qué? Porque Dios, el tercer punto, miren aquí, porque Dios nos dio a nosotros la justicia de Cristo. Fue un intercambio que hubo. Vamos a suponer que esta bandera representa mi pecado y esta bandera representa la justicia de Cristo. Cuando yo vine a Cristo, hubo un intercambio. Cristo tomó, miren qué negocio más redondo. Cristo tomó mis pecados y Él me dio su justicia a mí. Y ahora yo, Tony Pérez, tiene la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó mis pecados. Fue un intercambio que hubo entre Él y yo. Él me ofreció su justicia y yo con mucho gusto le di mis pecados. Y Él lo tomó. Y fue el intercambio que hicimos. Y ese intercambio, si usted no lo ha hecho, usted no tiene esperanza. Si usted no ha hecho ese intercambio. Ese intercambio yo lo hice. Y tengo a Cristo ahora, la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios mira a Tony Pérez, Él no ve al pecador Tony Pérez. Él ve a Cristo. Cuando Dios me ve a mí, Él me ve a través de Cristo. Ve, yo estoy aquí atrás. Si yo fuera más grande, yo no cabía aquí, pero yo quepo bien chévere aquí. Casi perfecto. Entonces, ya Dios no ve a Tony Pérez el pecador, Él ve a la justicia de Cristo primero. Y cuando me ve a mí, Él me ve a mí perfecto. En posición, yo estoy perfecto ante Dios. En práctica, obviamente no. Pero en posición, Dios me ve a mí a través de la justicia de Cristo. Él me dio su justicia. Y Él tomó mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, oye, si tú haces esto, hay iglesias que enseñan eso. Si tú te pones pantalones y Cristo viene, tú te quedas. Eso es herejía, eso no es Biblia. Eso es dictadores, controladores, manipuladores del Caribe que vienen a predicar. Eso no es bíblico. Si tú te pones un tatuaje y Cristo viene, tú te quedas. Si tú te pones un arete, una pantalla y Cristo viene, tú te quedas. ¿La salvación es por obras? No. Entonces la salvación no es condicional. Si usted es salvo, usted es salvo. Y nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. Y vamos a hablar de eso más después. Entonces cuando alguien habla así, con esas amenazas, con ese control, eso no es Biblia. Dígale, con permiso, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Porque el que comenzó la buena obra en mí, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo, no yo. Entonces es un poquito ridículo que la gente se pone a controlar a sus feligreses con dictadores y manipulaciones. Eso no es Biblia. Eso es hombres. Y noten, en casi todas esas iglesias,
la mayoría de las reglas son para los hombres, son para las mujeres, no para los hombres. Otro punto de pasada. Hermano, el punto es que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos condenación ninguna. Primero, porque Cristo nos ha librado, porque Cristo tomó mi lugar y porque Él me dio a mí su justicia. Y por lo tanto, yo soy salvo y siempre salvo. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, queremos entrar un poco en esta idea del Espíritu Santo, pero yo quiero primero pausar y darle un pequeño vistazo de la doctrina del Espíritu Santo. Si usted tiene una hoja, voltéela atrás. Y ahí yo tengo lo que vamos a ver ahora, está ahí atrás. Se lo puse todo escrito, casi todo escrito ahí para que lo tenga. Hermano, el Espíritu Santo es una persona, no es un... ¿Qué dice ahí? ¿No es un qué? No es una emoción. La gente hoy día cree que el Espíritu Santo es emoción. Y si usted no grita y brinca y se tira al piso y le da vueltas a la iglesia, usted no tiene el Espíritu. El Espíritu es una persona, no es una emoción. El Espíritu es igual que es la Trinidad. El Padre es el segundo punto. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres forman la Trinidad, forman la deidad, son Dios. 3 en 1, decimos. El Espíritu Santo es una persona, no es una emoción. Entienda eso bien, porque hoy día hay un error tan grande en iglesias hoy, que creen que si no hay toda la emoción que hay, que ellos creen que debe haber, que ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una emoción. La emoción muchas veces, ¿sabe qué es? Es cultural. La emoción muchas veces viene de un énfasis en la emoción y en los sentimientos y en la euforia y en la adrenalina. Y de ahí viene la emoción, pero la emoción también puede traerle al diablo, también puede traer emoción. Así que usted no puede decir que porque usted está emocionado, usted tiene el Espíritu, y porque yo no estoy emocionado, yo no tengo el Espíritu. Yo tengo el Espíritu igual que usted, emocionado o no. No tiene que ver. Lo que la Biblia no dice del Espíritu Santo, y yo he buscado varias veces y busqué otra vez ayer para decirlo con autoridad. Si usted lo encuentra, me enseña. Pero la Biblia nunca dice que hay que sentir el Espíritu Santo. Nunca. Lea toda la Biblia y en ningún sitio te dice que hay que sentir el Espíritu Santo. Ningún sitio en la Biblia. Léala. En ningún... ¡Ay! Yo sentí algo. Una vez estábamos visitando, ¿sabes? Que visitamos los sábados, estábamos visitando a un hombre, y el hombre cristiano, y se puso a hablar con nosotros y dice, ¡ay! Sentí el Espíritu. Escalofrío fue lo que le dio. Fue una emoción. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es poner el Espíritu Santo a nuestro nivel. Porque todo lo que usted siente no es el Espíritu Santo. Nunca la Biblia enseña que hay que sentir el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuando yo siento el Espíritu Santo? Sí, lo siento. Es cuando yo obedezco a Dios. Cuando yo leo su palabra y la palabra me dice que haga algo y yo lo hago, o la palabra me dice algo que no haga y yo no lo hago, ahí yo siento la paz de Dios. Y ahí yo siento, si usted quiere decirlo, el Espíritu Santo. No es una emoción, no es una euforia que uno viene a la iglesia a recibirla y a brincar y a gritar y a patalear y a caerse al piso. Eso en la Biblia no se encuentra. Miren el segundo punto, la Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo causa emociones incontrolables. Hay iglesias que si usted no pasa al frente y lo tocan y lo tumban, usted no ha ido a la iglesia. Aquí llegó una mujer una vez y le molestó que después del servicio yo no invité a la gente al frente para tocarlo para que se cayeran. Bueno, me lo hubiera dicho, si ella quiere caerse yo la empujo. O sea, yo no tengo problema empujando a alguien para que, si eso es lo que ella quiere, pues se le da, ¿verdad? O busco a alguien más grande que yo que lo haga. Pero el punto es, no volvió a la iglesia porque no le impusimos manos. En la Biblia nunca se habla de caer en el Espíritu, nunca. Búsquese de Génesis a Apocalipsis. Cuando alguien caía, lo enterraban. Era frito que quedaba.
No se levantaba a contarse, ay, me sentí tan bien. No, eso no es bíblico. En ningún sitio usted va a encontrar, en ningún sitio, no estoy exagerando, busquen la Biblia, nunca usted va a encontrar que el Espíritu trae emociones incontrolables. Hay gente que en medio de un servicio se para a gritar. Eso no es de Dios. Hay gente que en medio de un servicio se para a correr, a dar vueltas por la iglesia, haciendo calistenia, yo no sé qué es lo que están haciendo, corriendo, llamando la atención a ellos. Mírenme a mí, mírenme a mí, yo soy más espiritual que tú, el Espíritu soy yo. Eso es énfasis a ti. Le llaman el Espíritu. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio. Reírse a carcajada en el espejo, la risa santa que le llaman, y es un carcajada, eso no es bíblico. Él está borracho en el espíritu, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Búsquemelo. Si usted va a alguna iglesia que practica eso, pregúntele al pastor, pastor, esto, una preguntita, ¿dónde usted ve eso en la Biblia? Y usted va a encontrar que él no te va a enseñar nada, o te va a buscar un versículo medio escondido, que hay que hacer gimnasia hermenéutica para poder decir que eso es lo que es. No se encuentra en la Biblia en ningún sitio. Y usted va de 50 iglesias hispanas que hay en Redding, quizás hay más, quizás hay 60, porque empieza una nueva cada 2 meses. Cada 2 meses hay una iglesia nueva en Redding. Me supe de 2 nuevas esta semana. Cada rato empieza una nueva. Muchos jefes y poco indios lo que hay en Redding. Entonces, ¿qué pasa? Yo diría 80% de estas iglesias practican el caer en el espíritu. Sin embargo, 100% de la Biblia no habla de eso. 80% lo practican y 100% de la Biblia no habla de eso en ningún sitio, No lo va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Pastor, entonces, ¿qué es? Pues puede ser emoción, puede ser una euforia, puede ser que cantaron el mismo himno 100 veces y tú te excitaste. Puede ser adrenalina, yo no sé lo que es. Yo sé lo que no es. No es el Espíritu Santo. No es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no contradice la Biblia. Es imposible que el Espíritu contradiga la Biblia. El Espíritu Santo está cadenado a la palabra de Dios. Él no es un loco haciendo lo que le da la gana. El Espíritu Santo se somete a la palabra. Obligatoriamente. Cristo dijo que yo lo voy a enviar a Él, al Espíritu Santo, y Él va a testificar de mí. No de Él mismo. Él no va a hablar de Él. Él vino a glorificar a Cristo. Y yo no sé cómo caerse en el piso glorifica a Cristo. ¿Cómo eso glorifica a Cristo? Te toqué, te caíste. Gloria a Dios. ¿Qué pasó ahí? Nada pasó ahí. Alguien se cayó, alguien lo cogió, alguien le tiró una sábana por las piernas a las mujeres, obviamente. Si es de Dios, no hace falta que lo cojan ni hace falta sábanas. Esa es mi teoría. Si es de Dios, caen como una pluma. No es de Dios. No está en la Biblia. No puede ser de Dios. Pasan conciertos de rock and roll, pasan en iglesias mormonas, pasan en sectas espiritistas que se caen. Pasan en muchos sitios. No es nada más en las iglesias. Pasan en muchos sitios. Pero hermano, si no está en la Biblia, ¿por qué tanto énfasis en eso? ¿Por qué tanto énfasis cuando la Biblia no menciona ni una vez? No solamente no lo menciona, no hay ejemplos, no hay ninguna enseñanza a favor de eso. Entonces, cuando alguien le dice a usted que sintieron el Espíritu, o que esto es el Espíritu, o mira, esto es una nueva ola del Espíritu, examine la palabra de Dios. No crea lo que todo el mundo le está diciendo. Y eso es lo que está pasando hoy, hermano, lamentablemente en muchas iglesias evangélicas. Hay un énfasis fuera, extra, lo que llamamos extra bíblico, un énfasis fuera de la Biblia. Entonces tú ves gente, ahora hay una moda nueva de gente muriendo y resucitando. Hay una moda. Si usted conoce a alguien de estas iglesias, eso es lo más nuevo. Mira, esta persona murió y duró 9 días muerto y ahora resucitó. Eso no es bíblico.
Y eso le quita la prioridad a la Biblia. ¿Por qué? Porque es más interesante escuchar sobre este tipo que murió y que fue al cielo y que bajó y vio a su tía y su abuela en el cielo. Y bajó a contarnos, mira, vi a mi abuela y vi a mi papá allá en el cielo. Esos son disparates. La única persona que ha ido al cielo fue Pablo. Y cuando regresó no pudo ni hablar. Amén. Y toda esta gente pelagatos por ahí hablando de lo que vieron. Oh, yo vi calles de oro. La Biblia lo dice. Yo vi mansiones. Mentira, eso no existía en los tiempos de la Biblia. Mansiones. Ridículo pensar que el énfasis ahora es extra bíblico. Y por ahí es que va esta idea del Espíritu Santo, emoción, te lleva bien lejos de la Biblia. Revivieron, quizás. Resucitaron, nunca. Nadie resucita hoy. Reviven, no resucitan. Ven, hay una diferencia entre una y la otra. ¿Por qué? Porque cuando usted muere por 9 días, usted ya su cuerpo está podrido. Aún Cristo tuvo que salir el tercer día porque su cuerpo iba a empezar a podrirse. Aún Cristo. No, Él murió 9 días y después Dios lo resucitó y Él, qué sé yo, ni qué vio. Y hay CDs y DVD que están repartiendo como si fueran pan caliente por ahí. Eso no es bíblico. Está establecido a los hombres morir una vez. Noten, no lo digo yo, lo dijo el Señor. Está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Y ese es el orden. Ah, no, pero este tipo murió una vez, pero Dios lo resucitó para que nos contara lo que Él vio allá arriba. No nos interesa saber lo que tú viste allá arriba. Porque no es correcto lo que tú viste allá arriba. Nadie ve y cuenta lo que vieron allá arriba. A menos que tú seas mejor que el apóstol Pablo. Entonces hablamos de eso en otros días. La idea es que estas emociones, estos sentimientos que equivalen con el Espíritu Santo, nos llevan lejos de la palabra. Y uno no sabe a dónde va a llegar. Y yo he visto este movimiento nuevo de esto de morir y que revivieron. Eso es una nueva moda. Y andan por ahí evangelistas en Redding visitando de New York y de Vineland, la capital de Vineland, New Jersey, donde viene toda esa gente de Camden. De esos pueblos vienen para acá a contar su experiencia de que murieron, de que revivieron, de que vieron, que no vieron. Pero que Dios los mandó para atrás para contar. No es bíblico. Lo digo con toda la franqueza y toda la convicción que la Biblia me da. No es bíblico. Son historias lindas, quizás sean lindas, quizás le dan esperanza, quizás le dan un poquito de consuelo, pero no es bíblica. Y lo equivalen casi con la Biblia, porque en vez de contarte lo que la Biblia dice, te cuentan lo que a ellos les pasó. Y la Biblia la echan al zapacón. Básicamente lo que están haciendo. Hermano, el Espíritu Santo no es una emoción, Él es una persona. Cualquiera puede manipular emociones. Cualquiera puede. Hay gente que son expertos en manipular emociones. Pero eso no es bíblico. ¿Qué es lo que sí hace el Espíritu Santo hoy? Primero, su ministerio al no creyente es, Él le testifica de Cristo. En Juan 15, el Espíritu que atrae a la gente a Cristo, el Espíritu Santo. Si usted es salvo, fue por medio del Espíritu. Si usted algún día estaba caminando en el mundo y Dios empezó a llamarlo y Dios empezó a atraerlo, fue el Espíritu Santo el que lo atrajo a usted. Él es el que convence al mundo de pecado. Él nos convenció a nosotros que yo soy un pecador y yo necesito a Cristo en mi vida. Fue el Espíritu Santo que lo hizo. Si usted es salvo, fue así que usted fue salvo, no de otra manera. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Entonces cuando alguien dice que la iglesia Betania no cree en el Espíritu Santo, todo lo contrario. Creemos en el Espíritu Santo del cual habla la Biblia. De ese es el que creemos. Quizás no el suyo, pero el que la Biblia dice, en ese sí creemos. Entonces la contradicción es que ellos tienen un Espíritu Santo que no se encuentra en estas páginas. ¿Dónde se encuentra? Yo no sé. Pero aquí no se encuentra el que ellos están diciendo que ellos siguen. El que yo sigo está aquí. Y yo sí creo en el Espíritu Santo, y quizás más que otros. Segundo, para el creyente también, Él instruye al creyente, Él le enseña la palabra. Él es el autor de la palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene el autor con usted, ahí al lado suyo. Y usted lee, y usted comienza a pedirle a Él entendimiento, y Él empieza a ayudarle a entender. ¿Por qué? Porque Él fue el que la escribió. El Espíritu Santo fue el que escribió la palabra.
Qué privilegio que tenemos no solamente su palabra, tenemos el autor con nosotros en la palabra. Él mora en nosotros. Dice la Biblia que el día que conocimos a Cristo, el Espíritu Santo tomó habitación permanente en nosotros. Y Él vive en nosotros. Por eso la Biblia dice que tu cuerpo es, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de usted. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué decimos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Él está conmigo. Donde quiera que yo voy, yo lo llevo conmigo. No importa dónde usted vaya, Él va con usted. ¿Por qué? Porque Él mora en usted. Si usted es creyente. Si usted no es creyente, usted no tiene el Espíritu Santo. Solo los creyentes tienen el Espíritu Santo. Solo aquellos que han confesado a Cristo y lo han recibido tienen el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Él nos controla, o debe controlarnos, quizás debo decir mejor. ¿Y cómo Él nos controla? Mientras más le cedemos nuestra vida a Él, le obedecemos a Él, Él nos va controlando más y más y más y más. Yo le doy el control que yo quiero que Él tenga. Yo soy el que limito el control del Espíritu, soy yo el que lo limito. O sea, si usted dice, pero pastor, yo no veo que el Espíritu Santo hace esa obra en mí, es que usted lo está limitando. No apaguéis el Espíritu, dice la Biblia. Obedézcalo, ceda a Él. Él es el que da los dones para la iglesia, es el Espíritu Santo que los da. Él da los dones para nosotros tener, ya sea el don de exhortación, o de administración, o de pastorado, o de fe, o de misericordia. El don que sea, el Espíritu Santo es el que los da. Este es su ministerio para nosotros hoy. Esto aquí. No emoción, no desorden, no brincadera, no el corre. Yo he visto en video iglesias donde pasa eso, que la gente empieza a correr y agarran otro de la mano y otro de la mano y corren y corren y corren. Y yo digo, ¿pero qué? Eso en una corte y te meten preso. Eso en un salón de clase y te suspenden. Eso es falta de orden. Dios es un Dios de orden. Por eso cuando yo estoy hablando, usted no está hablando. ¿Por qué? Eso se llama orden. Si yo estoy hablando y usted está hablando, hay desorden. Si yo estoy orando en voz alta y todos ustedes están orando en voz alta, eso es desorden. Nadie entiende lo que se está diciendo. Deje que una persona ore y los otros escuchen. Para mí eso es normal y cortesía. Uno a la vez. Aun cuando el don de lengua era uno a la vez. No 5 o 6 al mismo tiempo. Dice la Biblia, uno a la vez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Hermanos, yo espero que usted tome yo le puse algunos versículos, usted puede buscarlos después. Y usted quizás diga, pastor, pero yo estoy en desacuerdo con algunos de esos puntos. Bien. Enséñeme con la Biblia, yo cambio mi punto de vista. Hasta que usted no me enseñe con la Biblia, ese es mi punto de vista. Y va a ser, ¿por qué? Porque yo me voy con la Biblia, que es segura, y no con la idea de otros hombres, que es bastante inseguro. Así que, hermanos, es importante entender el ministerio del Espíritu. Entonces, la semana que viene vamos a ver en detalle lo que Romanos dice sobre el ministerio del Espíritu en nuestras vidas. Esa evidencia. Lo primero que vamos a ver la semana que viene es la santificación presente, que viene por medio del Espíritu. Y le tengo ahí varios puntos de cómo el Espíritu obra en nosotros y trabaja con nosotros hoy. Y vamos a ver eso bíblicamente. Obviamente nuestra regla, nuestra única autoridad es la palabra de Dios. Y queremos ver lo que la Biblia nos dice, no lo que hombres nos dicen, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia me enseña a mí, para que yo le enseñe a ustedes. Entonces, hermanos, yo creo que empecemos en una cosa para terminar. El énfasis en Romanos 7 y 8 es que nosotros sirvamos a Dios con nuestra mente. Eso suena un poco aburrido, ¿verdad? ¿Y por qué no con mis sentimientos? ¿Por qué no con mis emociones? Porque la mente es la que nos guía. La mente, una vida con propósito, eso es la mente. Porque si usted vive una vida con emociones, usted un día va a estar bien, un día va a estar mal. Pero usted vive una vida con la mente convencida en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios quiere que usted haga. Usted tiene esa firmeza en su mente. Y cuando está en su mente, ¿sabe qué? No hay quien se lo quite. Ahí es donde el diablo gana la batalla, en nuestra mente. Por eso hay que tener la mente bien convencida
y tener convicciones bíblicas de lo que yo creo, lo que no creo. Yo no voy a hacer aquello, yo no voy para aquel lugar, yo no voy a decir estas palabras, yo no voy a pensar estos pensamientos, yo no voy a visitar estas páginas de internet. Yo voy a mantenerme firme en mis convicciones. Cristianos de convicciones se buscan, porque hay muy pocos. Cristianos de conveniencia hay un montón. Cristianos de lo que me da la gana hay un montón. Cristianos de convicción se buscan, hay muy pocos. Y eso viene aquí arriba. Aquí es donde viene esa convicción en su mente. Y por eso, hermanos, tenemos que estar convencidos en nuestra mente de lo que la palabra nos dice y lo que Dios quiere que hagamos. Y la semana que viene vamos a elaborar en este punto. Oremos. Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra. Sabemos, Señor, que este tema es un tema tan claro en tu palabra. Sin embargo, hombres y mujeres llamados tus siervos han abusado de tu palabra y han tomado sus propias ideas y las han traído a la Biblia cuando tu palabra está en silencio de estas cosas. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de convicción. Convicción de lo que tu palabra dice. Convicción de que si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Y si Dios no lo dice, yo no lo voy a hacer. Sea bueno o sea malo. Yo voy a dejar que todas mis decisiones vengan de la palabra de Dios. No de un hombre, no de una mujer, no del pastor Tony, no de la iglesia Betania, de tu palabra. Que tu palabra sea mi guía cada día. Que seamos cristianos de convicción, no de emoción, no de conveniencia, pero de convicción. Que lo mismo que vivimos el domingo lo vivamos el lunes y martes y miércoles, viviendo en convicción con lo que tú nos estás revelando a nosotros en tu palabra. Señor, bendice a cada persona aquí en esta mañana y pedimos que tú obres en ellos. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, pedimos que ellos en este día puedan tener esa relación contigo y hacer el intercambio que nosotros hicimos, que Él tomó mis pecados y me regaló su justicia, y ahora yo soy justo ante Dios. Ahora yo soy una persona recta en los ojos de Dios, perfecta en los ojos de Dios, no por mis méritos, sino porque Cristo me dio su justicia completa y perfecta. Señor, te damos gracias por ese gran intercambio que hubo, del cual nosotros solamente nos beneficiamos, porque no había ningún beneficio para ti ni para Cristo. El beneficio es completamente de nosotros. Tu justicia por Cristo Jesús. Señor, obra en nuestros corazones, acércanos más a ti, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para despedirnos. Yo espero